Señala la CNDH que México debe de aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. La CNDH de Chihuahua y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado signaron convenio de colaboración. Mueren 130 en ataque talibán a escuela en Pakistán. Y la ONU documenta más de 1.300 muertos en Ucrania. Esto y más información lo tenemos preparado en Informa TV. No se despegue de su monitor, que ya comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio informativo de los derechos humanos. Comenzamos con las noticias. Le comento que con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de las y los chihuahuenses, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el que ambas instituciones se comprometen a generar acciones de promoción, difusión y sobre todo defensa de los derechos humanos a través del diálogo y la cultura de la paz. CNDH exhorta al Ejecutivo Federal a que acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada e insta a realizar las reformas pertinentes con el objetivo de contar con una ley general en la materia, para que incluya la adecuación del tipo penal de desaparición conforme a los estándares internacionales. En este contexto, el organismo nacional refrenda su compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas. Se pronuncian integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del DF sobre la reforma política de la Ciudad de México. Piden garantizar la participación más amplia de la ciudadanía e incorporar de forma explícita el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución. Esto y de igual manera explicar la jurisprudencia dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las obligaciones de cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano. 89% de las instituciones públicas en Tlaxcala vulneran los derechos humanos por la falta de recursos económicos, escasez de personal especializado, desconocimiento del tema o simplemente por insensibilidad de sus servidores públicos. Así lo revela un avance preliminar del Diagnóstico Estatal de Derechos Humanos elaborado por el Centro de Investigación y Capacitación de la CEDH. Es necesario educar en temas de la diversidad sexual, señala el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación de la CODEM, por lo que organiza pláticas con los estudiantes. Asimismo, el Consejo indicó que aún faltan políticas públicas que proporcionen certeza jurídica a las personas con una orientación sexual diferente y con ello lograr el ejercicio pleno de sus derechos humanos. CDHDF entregó zapatos y calcetines a los 360 internos del Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, esto para que se protejan de las altas temperaturas en este invierno. Dichas prendas fueron recolectadas por la Organización de la Sociedad Civil, ciudadanos, la agrupación Operación Zapatos, el personal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF, la Secretaría de Salud, así como la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y órganos y áreas de apoyo de la Comisión de Derechos Humanos. Habitantes de 10 municipios en Guerrero bloquearon la autopista del Sol para exigir una audiencia con autoridades estatales y resolver así un fraude de ahorros con una empresa de Veracruz. Indígenas son el valor cultural de la sociedad, afirma el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Su consejero Francisco García explicó que tanto la población como el gobierno deben de colaborar de forma estrecha en la elaboración de políticas públicas que les permitan desarrollarse plenamente para evitar su exclusión. En información internacional le comento que a través de un comunicado, Amnistía Internacional urgió a reforzar la seguridad en Pakistán, luego que el grupo radical islámico talibán atacara una escuela dejando hasta el momento 136 muertos, la mayoría niños, niñas y adolescentes. El ataque muestra una cruel indiferencia por la vida humana y resalta la urgente necesidad de protección civil en la zona, así lo indicó la organización en un comunicado emitido ayer en su sede central en Londres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a Estados Unidos para que investigue y castigue los actos de tortura identificados en el informe del Comité de Inteligencia del Senado. De acuerdo con el informe, las llamadas técnicas de interrogación mejoradas incluyeron ahogamientos simulados, golpes, privación del sueño y desnudez. También se sujetó a los detenidos a alimentación rectal sin necesidad médica documentada, a baños en hielo, amenazas de muerte contra ellos mismos y amenazas de matar o atacar sexualmente a sus familiares.
La ONU documenta más de 1.300 muertos en Ucrania luego del acuerdo del cese al fuego en septiembre pasado. Según su nuevo informe dado a conocer en Ginebra, más de 5 millones de personas luchan por sobrevivir, especialmente con la llegada del invierno, y precisa que los civiles que viven en las zonas afectadas por el conflicto de Ucrania se enfrentan a una situación terrible enmarcada por continuas violaciones de derechos humanos. Registra la Defensoría del Pueblo del Perú 64 quejas por discriminación en este 2014. De estas cifras, solo 3 fueron por racismo. El resto fue presentada por sexo, discapacidad y hasta por la forma de vestir. Para Gisela Vignolo, adjunta para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, esta cifra aislada puede parecer baja, pero asegura que las denuncias formales crecen cada vez más. En Colombia son reclutados por lo menos 10 niños, niñas y adolescentes al mes por grupos armados ilegales, señala la Defensoría del Pueblo en sus últimos informes. Para el organismo esta cifra resulta alarmante e indica que puede ser más alta si se tiene en cuenta que la mayoría de estos hechos son perpetrados en zonas rurales, en donde las víctimas no tienen oportunidad ni garantía de acceso a la justicia ni a las autoridades de investigación para poder denunciar estos actos. Y bien, estas fueron las breves de los derechos humanos. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted agradeciéndole el favor de su atención. Recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Hasta pronto.